Vamos a empezar la grabación de este video que es relacionado con el tema que les había prometido, y lo que vamos a hacer es analizar lo que pasa después de la muerte. Como les decía, esta es una pregunta que durante tantos y tanto tiempo, tantos y tantos años, el hombre se ha preguntado. Uno de los temores más grandes del ser humano es el temor a morir. Y gran parte de ese temor está fundado en el desconocimiento de qué pasa después de la muerte. ¿Realmente existe Dios? ¿Realmente existe el cielo? ¿Realmente existe el infierno? Y si realmente existe, ¿a dónde voy a ir yo? Todas esas preguntas el hombre se las ha hecho desde siglos atrás. Y muy poca gente lo sabe. Muy poca gente tiene un conocimiento de qué pasa después de la muerte. Y el propósito del mensaje del día de hoy es que tú y yo analicemos a la luz de la Biblia, a la luz de las Escrituras, lo que las Escrituras dicen que va a pasar después de que tú y yo abandonemos este mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo? No lo sabemos. Bendito Dios, no lo sabemos. Porque imagínate, si lo supiéramos, estaríamos ahorita totalmente más friqueados que lo que estamos ahorita con el coronavirus. Pero quiero empezar esta discusión con un conocimiento que es muy importante para entender el concepto de la muerte. El ser humano, nosotros, estamos divididos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y este es el primer conocimiento que quiero compartir contigo. Igual tú ya lo sabes, o igual no lo sabes, y si no lo sabes, hoy lo vas a saber. El ser humano tiene tres componentes: espíritu, alma y cuerpo. Así nos creó Dios. Y como te he dicho siempre en estos videos, mi narrativa y la explicación que yo doy es en base a las Escrituras. De ninguna manera yo quiero agregarle o ponerle de lo que yo creo, de lo que yo pienso o de lo que yo he deducido. No, yo en base a las Escrituras es que quiero compartir contigo lo que las Escrituras dicen en muchos temas. En este caso, ¿qué pasa después de la muerte? Entonces, quiero llevarte a las Escrituras en donde nos dicen que fuimos hechos en tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y la primera parte está en Génesis capítulo 1, versículo 27. Como te lo he dicho en videos anteriores, no espero que vayas a la Biblia, sino simplemente yo te lo voy a leer. Y cuando tú tengas tiempo y revises este video con la Biblia en la mano, pues ahí sí, si quieres ir a la Biblia, le pones una pausa mientras buscas el versículo, el capítulo, y pues ya tú lo encuentras. Pero ahorita por lo pronto yo te voy a leer cada uno de los versículos, cada uno de los capítulos que voy a mencionar. Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí en este momento lo que Dios estaba creando es el espíritu del hombre. Porque cuando Él declaró esto, pues ni Adán ni Eva aparecieron. Es más, ahí te va: tu espíritu y el mío y el de toda la humanidad fue creado en este momento. Porque claramente aquí lo dice que creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Entonces nuestros espíritus son más viejos de lo que tú y yo pensamos. Mas sin embargo no es el propósito de este mensaje que discutamos eso. Simplemente te lo digo porque así fue y así es, y en alguna otra ocasión ya veremos ese punto, lo desarrollaremos más profundamente. Entonces aquí en Génesis 1:27 Dios creó el espíritu del hombre, varón y hembra los creó, hombre y mujer. Y en Génesis capítulo 2 versículo 7, ahí es donde hace una unión perfecta y crea al ser viviente. Porque dice Génesis capítulo 2 versículo 7: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí estaba ya uniéndose las tres partes: el espíritu,
el cuerpo y el alma. Vamos a desarrollar qué significa cada uno de estos, porque también hay confusión ahí. Pero también quiero llevarte a otro pasaje de la Biblia en donde claramente Pablo nos habla de estos tres elementos, que es en el primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, y dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando de estos tres elementos Pablo: espíritu, alma y cuerpo. ¿Y qué es la diferencia? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es el alma? ¿Qué es el espíritu? Déjame brevemente explicarte. Cuerpo, pues esto lo que tú y yo vemos, lo que tú y yo tenemos, otros mucho, otros poco, otros altos, otros chaparros, otros gordos, otros flacos, lo que nos tocó. El cuerpo es lo que podemos ver y lo que podemos ver de las otras personas. Y ese cuerpo se rige por 5 sentidos: por la vista, por el olfato, por el gusto, por el oído y por el tacto. Son 5 sentidos que alimentan nuestro ser. Y esa información la recibe el alma, porque el alma es la inteligencia, lo que es nuestro cerebro, las emociones, cómo reaccionamos ante situaciones adversas o de alegría o de tristeza, y la voluntad. El que tú decidas hacer tal o cual cosa o decidas no hacerlo es un ejercicio de tu voluntad. Entonces, el alma está constituida por la inteligencia, por las emociones y por la voluntad, ¿verdad? El cuerpo es por los 5 sentidos que ya te platiqué. ¿Qué es el espíritu entonces? El espíritu es con lo que fuimos hechos consustanciales a Dios, al Padre, porque Él es espíritu y Él nos hizo espíritus también. Somos iguales a Él en espíritu. Y con el espíritu, nada más con el espíritu, no con el cuerpo, no con el alma, es que podemos tener una relación con Él. En el espíritu está la relación con Dios, está la adoración a Dios, está la comunión con el Espíritu Santo, está la obediencia a la palabra de Dios. Todo eso está centrado en tu espíritu, ¿verdad? Si tu espíritu no está activo, si tu espíritu está muerto, no tienes una relación con Dios, no lo puedes adorar, no puedes tener comunión con el Espíritu Santo, y la obediencia a la palabra de Dios va a ser prácticamente imposible. Entonces, teniendo ya en cuenta que el ser humano son diferentes, tenemos diferentes componentes, entonces vamos a definir ahora sí la pregunta: ¿qué pasa después de la muerte? Pero vamos a hacer paso por paso. ¿Qué pasa después de la muerte, pero con el cuerpo? ¿Verdad? Porque dijimos, bueno, una cosa es el alma, otra cosa es el espíritu, otra cosa es el cuerpo. No se te olvide una cosa: nosotros somos un espíritu que vive en un cuerpo. Principalmente somos espíritu, ¿verdad? Y el cuerpo, haz de cuenta que es el habitáculo, es el receptáculo, es nuestra casa, pero en esta casa que tenemos, ahí habita lo principal, lo esencial, lo semejante a Dios, que es nuestro espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa después de la muerte con el cuerpo? En Génesis capítulo 3, versículo 19, dice que después de que Adán y Eva pecaron, de que desobedecieron a Dios, Él les dijo que si pecaban, seguramente iban a morir. Recordemos que Adán y Eva fueron creados para no morir. Ellos iban a ser eternos, igual que todos nosotros. Mas, sin embargo, el pecado trajo al ser humano la muerte. La muerte en 2 áreas, y vamos a analizarla a continuación. La primera es la muerte física. Adán y Eva, su cuerpo no iba a morir. Mas, sin embargo, el pecado hizo que su espíritu muriera, y vamos a ver más adelante cómo está eso. Pero también la muerte entró al ser humano porque, como te dije, en Génesis capítulo 3, versículo 19, dice parte de la consecuencia de haber pecado, de haber desobedecido a Dios. Dios los castiga, dice: con el sudor de tu rostro comerás. Esto le está diciendo a Adán: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo
volverás. Nuestro cuerpo fue tomado del polvo, fue formado en el vientre de nuestra madre por Dios y al polvo vamos a volver. El cuerpo, no el espíritu, el cuerpo, ¿verdad? Es el que enterramos o últimamente incineramos, es la casa donde habitó el espíritu. De alguna manera el cuerpo es la prisión del espíritu, porque mientras tengamos vida, el cuerpo, el espíritu no puede trascender, no puede ir hacia donde tenga que ir. El cuerpo y la vida es la prisión, pero una vez que el ser humano muere en el cuerpo, el espíritu se libera, pero el cuerpo queda inerte, queda totalmente sin vida, el corazón deja de latir, la sangre deja de fluir, la vida se le va al cuerpo y muere, y ese cuerpo va a regresar al polvo, ya sea que lo entierren, que la descomposición y degradación del cuerpo va a hacer que finalmente se haga polvo, ¿verdad? Si tú después de 6, 7, 8 años abres una cripta y únicamente te vas a encontrar huesos y ya desmoronándose, ¿verdad? Regresan al polvo. O si lo incineras, pues es más rápido, simplemente la incineración lo que te entregan es polvo, ¿verdad? Entonces, la muerte física, la muerte del cuerpo, ¿verdad?, llegó por el pecado, y el cuerpo, ese es el destino que tiene. ¿Qué pasa con el cuerpo después de la muerte? Pues se hace polvo. Pero no es lo que andamos tú y yo buscando. La respuesta que tú y yo buscamos es qué pasa con lo demás, ¿verdad? Porque con ese cuerpo no vamos a trascender y ir a donde queremos, ¿verdad? Ese cuerpo va y se sepulta y ahí se acaba. Pero esta es conocida como la muerte física. Pero ¿qué pasa después de la muerte con el espíritu? ¿Qué es a donde queremos llegar? Bueno, en Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido a los hombres que mueren una vez y después el juicio. Aquí estamos rompiendo un mito de personas que dicen que hay reencarnación. No hay reencarnación. Aquí claramente la palabra de Dios nos dice que mueran una vez, nada más, y después de eso el juicio. No hay manera de que las almas, como hay gente que dice, anden en pena, anden por ahí vagando y espantando gente. No, aquí claramente la palabra de Dios nos dice que después de la muerte vamos al juicio, y vamos a ver ahorita al juicio con quién. Entonces no hay reencarnación, es un mito, eso es inventado por el hombre, y no hay posibilidad de que se te aparezca un muerto, o que el alma o el ánima de alguien por ahí ande penando y espantando gente. Tampoco es posible. Hebreos 9:27 nos dice: de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después el juicio. Pero la pregunta es, ¿el juicio con quién? O sea, yo me muero, mi cuerpo se va al hoyo o se va al incinerador, ¿verdad? Y ahí se va a hacer polvo. Mi espíritu inmediatamente va y se eleva y va a un juicio. ¿Pero juicio con quién? Bueno, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Y ahí está la respuesta. Vamos a ir a un juicio y el juez va a ser Cristo. Dice: para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ahí tú y yo vamos a estar parados frente a Cristo, y ahí se va a ver una película completísima de toda nuestra vida. Y ahí se va a ver todo lo que hicimos, todo lo que hablamos, todo lo que pensamos, toda nuestra vida, ahí se va a ver. Y dice que esa vida va a ser propósito de un juicio, ¿verdad? Para ver lo que es bueno y lo que es malo, lo que hayamos hecho malo. Pero bueno, vamos a definir qué es eso de malo, para ver de todo lo que he hecho, pues qué es lo que se considera que yo he hecho malo, ¿verdad?
Acuérdate que todo esto, esta discusión y este análisis que estamos haciendo es en base a la palabra de Dios, en base a las escrituras, que todas las escrituras son inspiradas por Dios. Todo lo que está en la Biblia está inspirado por Él. Entonces, el hacer lo malo es pecar. Eso es lo que significa hacer lo malo. ¿Qué es pecado entonces? Bueno, en Primera de Juan, el libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Viene otra pregunta: ¿y qué es la ley? ¿Verdad? ¿Qué es la ley? Pues la ley son los mandamientos que Dios nos ha dado a cumplir. Es lo que Dios dice que debemos de hacer bien y lo que no debemos de hacer mal. Dios establece con claridad cuál es el tipo de comportamiento que debemos de tener. No hay manera de que tú inventes o que yo invente qué es lo bueno y qué es lo malo, lo que hacíamos antes para nuestra propia conveniencia, porque lo bueno para nosotros pues podía ser algo malo para otro, pero pues nos valía, ¿verdad? Porque, de que me muera yo, que se muera mi abuelita, pues bueno, mi abuelita ya vivió, que le dé el coronavirus a ella, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que la ley son los mandamientos de Dios. No es lo que yo piense que es bueno, no es lo que yo piense que es malo, es lo que Dios me dice que es bueno y que es malo. Y eso está en Éxodo capítulo 20, versículo del 1 al 17. Ahí están la parte más importante de los mandamientos. Lo voy a leer rápidamente por si alguno no se acuerda, ¿verdad? Dice Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen. Significa tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Visita la maldad de Dios, o sea, la maldad es heredada a los hijos por haber aborrecido los mandamientos de Dios, por haber desobedecido. Versículo 6: y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y la mar, y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Versículo 13. No matarás. Versículo 14. No cometerás adulterio. Versículo 15. No hurtarás. Versículo 16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Son los mandamientos a las que se llama ley. Cualquier desobediencia a estos mandamientos es lo que se llama pecado. Ahora, para poder llegar a Dios necesitaríamos no haber pecado. Porque si Adán y Eva fueron expulsados del paraíso fue porque pecaron. Entonces, ni tú ni yo debemos de pecar si queremos llegar al cielo. Y aquí se nos presenta una situación un poco complicada. Porque, a ver,
¿Quién no ha dicho una mentira? Y el que dice una mentira está pecando. Y ya con eso estamos fuera. Entonces, ¿quiénes son los que nunca han pecado? De acuerdo a la Biblia. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, nadie, a excepción de Jesús, podemos decir, es que yo nunca he pecado. Y por el hecho de haber pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Que no podríamos llegar a la presencia de Dios como es lo que queremos tú y yo, que al morir lleguemos a estar con Dios. No lo vamos a hacer, ¿verdad? O no lo íbamos a hacer, mejor dicho, porque habíamos cometido pecado. ¿Por qué? Porque ¿qué tanta consecuencia trae el pecado? ¿Cuál es la paga del pecado? Bueno, en Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos que Adán y Eva les dijo que si lo desobedecían, si comían de esa fruta que Él les había prohibido, porque dijo, de todo árbol pueden comer, menos de este árbol que es el árbol del bien y del mal, porque de seguro morirán. O sea, si me desobedecen, la paga del pecado es la muerte. Ellos desobedecieron y la muerte entró al ser humano, tanto muerte física, muerte del cuerpo, y la muerte espiritual. Y la muerte espiritual también entró al hombre como parte de ese pecado. Entonces, no podíamos estar en la presencia de Dios si cometíamos pecado, porque eso nos separaba de Dios. La muerte espiritual es definida como la separación de la presencia de Dios. O sea, estás muerto espiritualmente cuando vives permanentemente alejado de la presencia de Dios. Entonces, tu espíritu va a andar en otro lado, menos en la presencia de Dios. Porque la paga del pecado, dice aquí, es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo se pagaba entonces el pecado antes de Jesús? Si aquí nos dice en Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aquí nos está ya adelantando que Cristo Jesús va a ser o es nuestra salvación. Es nuestra salvación, Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús vino mucho después, ¿verdad?, de que la humanidad llegó a esta tierra, mucho después de Adán y Eva. Estuvo primero Abraham, y luego Isaac y Jacob y un montón de seres humanos. ¿Cómo se pagaba el pecado, dado que Jesús no había venido, no se había hecho hombre, antes de que Jesús viniera? En el libro de Levíticos, capítulo 4, versículo 1 al 3, nos dice que habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se ha de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habría cometido un becerro sin defecto para expiación. En el pueblo de Israel, que fue el pueblo escogido por Dios, es el pueblo modelo que Él escogió para enseñarnos a todos lo que Él iba a hacer, Él dio un adelanto de lo que iba a suceder cuando viniera Cristo. Dijo que si alguien pecaba, tenía que llevar un animal como este, un becerro, sin defecto. O sea, no podía estar cojo, no podía estar tuerto, no podía estar enfermo. Era un animal perfecto, en buen estado, para expiación. ¿Pero qué es la expiación? La expiación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, dice que es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. O sea, la expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. El sujeto culpable queda absuelto de cualquier pena por medio de otra persona. Y aquí viene el plan de salvación
que nuestro Padre nos ofrece, porque recordemos que su palabra dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie podía llegar a Él por el pecado. Y todos hemos pecado. Entonces, el plan de rescate, fíjense en este versículo tan hermoso que es Juan 3:16. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, el Padre amó al mundo, a ti y a mí, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, aquí está el plan de rescate. El plan de rescate es a través de Jesús. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que no iba a permitir que tú y yo viviéramos apartados de Él. Que Él manda a su Hijo a pagar por el pecado del hombre. Esa es la expiación. Jesús toma nuestro lugar, el lugar que tú y yo tendríamos que haber tomado al morir. Jesús lo toma, porque Él es el único perfecto, porque Él no pecó. De nada hubiera servido que nosotros hubiéramos ido a la cruz siendo imperfectos, porque el Padre requería, para que el pecado fuera pagado, un animal perfecto. Así le enseñó a su pueblo. Entonces Jesús tuvo que no pecar para que su sacrificio fuera tomado en cuenta por el Padre. Pero Él manda a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, que no viva separado de Él, sino que viva con Él, si es que cree en Jesús. La expresión que ha dado a su único Hijo significa, o sea, vamos a analizar lo que este versículo representa. Entonces, la expresión que ha dado a su único Hijo significa que el Padre envió a Jesús a morir en nuestro lugar como Cordero perfecto para expiar nuestra culpa, y que el Padre, a través de Jesús, nos diera entrada nuevamente a su presencia. Qué hermoso, qué hermoso. Pero no es para todos, es para todo aquel que en Jesús crea. Porque, déjame repetirte, Juan 3:16, porque de tal manera amó a Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea, fíjate, es la condición, que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí viene la respuesta. Aquí viene la respuesta a la pregunta inicial. ¿Qué pasa después de la muerte? Dijimos que nuestro espíritu iba a un juicio, ¿verdad? Iba a un juicio. Bueno, en ese juicio, si no hubiera venido Jesús a pagar por nuestros pecados, y si ni tú ni yo hubiéramos creído en Jesús, que hubiéramos vivido nuestra vida a nuestra manera, hecho lo bueno y lo malo de acuerdo a nuestro propio razonamiento, si a Jesús no lo hubiéramos tenido en cuenta para nada en nuestra vida, como mucha gente lo hace, si mi vida la hubiera hecho conforme a lo que me conviene a mí, no importa que me lleve entre las patas a otros, si yo hubiera hecho eso, pues entonces me iba a enfrentar a ese juicio bajo mi propio riesgo. Y con el hecho de haber cometido un solo pecado, estaba destituido de la gloria de Dios. O sea, me iba a ir al infierno. Así de fácil es y así de crudo es. Mas sin embargo, Jesús vino, pero lo que Jesús nos ofrece es la oportunidad de ser salvos, cambiando nuestra manera de vivir, cambiando nuestra manera de pensar, cambiando nuestra manera de ser. Porque fíjate lo que dice Romanos 8:1, que cuando lleguemos a ese juicio del que estamos hablando, que nuestro espíritu llegue a ese juicio, dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Creer en Jesús significa que das vida a tu espíritu nuevamente, que ha estado muerto por mucho tiempo, y que cuando recibes a Jesús en tu corazón, tu espíritu renace, nueva criatura eres, porque tu espíritu renace, ¿verdad?
y empiezas a alimentarlo a través de la palabra. Y empiezas a obedecer la palabra de Dios. Y empiezas a cambiar tu forma de pensar, tu forma de hablar, tu forma de ser. ¿Verdad? Porque dice que ahora pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una diferencia. ¿Qué es andar conforme a la carne? Bueno, ahora vete a Gálatas capítulo 5, versículo del 16 al 25. Te lo voy a leer. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Una persona que ha cometido pecado y que no se ha arrepentido y que no ha declarado a Jesús, que no ha permitido que el Espíritu Santo entre en su interior, es una persona que su espíritu está totalmente dormido y muerto y únicamente se basa en sus propios razonamientos. No toma en cuenta a Jesús, su vida no está en base a las Escrituras, no cumple los mandamientos, no se arrepiente, está insensible al pecado. Y anda conforme a los deseos de la carne, ¿verdad? Y esos deseos de la carne, ¿verdad? Dice el versículo 29, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones,